Juan José Origel, conocido popularmente como Pepillo, nació en México y creció en un entorno profundamente marcado por los medios de comunicación, la conversación cotidiana y la observación constante del comportamiento humano. Desde muy joven mostró una curiosidad poco común por la vida pública de artistas, conductores y figuras influyentes del espectáculo, una inclinación que con el tiempo se transformaría en vocación profesional. Su carácter inquieto, directo y observador se manifestó desde la infancia, cuando prefería escuchar y analizar antes que pasar desapercibido. Durante sus primeros años, Origel se formó en una época en la que la televisión mexicana comenzaba a consolidarse como el principal medio de entretenimiento e información. Aquella cercanía temprana con la cultura popular, telenovelas, programas en vivo, revistas impresas y la radio, alimentó su interés por comprender cómo se construían las narrativas públicas y cómo la imagen podía definir el destino de una persona famosa. No era solo un espectador. Era un lector atento de columnas sociales y un oyente crítico de los comentarios que rodeaban a las celebridades. Su educación formal transcurrió de manera paralela a una autoformación constante. Más allá de las aulas, Juan José Origel aprendió observando a periodistas veteranos, conductores de televisión y cronistas sociales, que dominaban el arte de contar historias con precisión y picardía. Aquellos referentes tempranos le enseñaron la importancia del dato verificado, del comentario oportuno y del tono adecuado para conectar con el público. Desde entonces, desarrolló una memoria prodigiosa para nombres, fechas y acontecimientos del mundo del espectáculo. En su juventud, ya era evidente su habilidad para la comunicación oral y escrita. Poseía un estilo franco, sin rodeos, que contrastaba con la solemnidad de otros comunicadores de su generación. Esta forma directa de expresarse se forjó en esos años iniciales, cuando comprendió que la honestidad, aunque incómoda, era una herramienta poderosa en el periodismo de espectáculos. También aprendió a moverse con soltura en entornos sociales diversos, una destreza que más tarde le permitiría acceder a fuentes clave y círculos cerrados. Los primeros contactos de Origel con el periodismo no estuvieron exentos de retos. Como muchos jóvenes aspirantes, enfrentó dudas, críticas y la necesidad de demostrar su talento en un medio altamente competitivo. Sin embargo, su perseverancia y disciplina lo ayudaron a consolidar una base sólida desde el inicio. Cada experiencia temprana, cada conversación y cada observación contribuyeron a moldear la personalidad profesional que, años después, lo convertiría en una de las voces más reconocidas del periodismo de espectáculos en México. De la vida de Juan José Origel no es solo la historia de un nacimiento y una infancia, sino el relato de cómo se gestó una mirada crítica, analítica y apasionada por el mundo del entretenimiento. Es en estos años formativos donde se siembran las semillas de una carrera marcada por la constancia, la controversia y una profunda conexión con la cultura popular mexicana. La carrera profesional de Juan José Origel comenzó de manera gradual, pero con pasos firmes dentro del periodismo de espectáculos, un terreno donde pocos logran consolidarse y mantenerse durante décadas. Desde sus primeras colaboraciones, quedó claro que no se trataba de un comunicador convencional. Su estilo frontal, su tono directo y su capacidad para revelar información antes que otros lo distinguieron rápidamente en un medio acostumbrado a los rodeos y a los silencios convenientes. Origel supo abrirse camino en redacciones exigentes, donde la credibilidad y las fuentes lo eran todo. Aprendió pronto que la información exclusiva se construye con años de relaciones, confianza mutua y una reputación que se defiende día a día. Gracias a esa disciplina, logró posicionarse como un periodista con acceso privilegiado a figuras clave del espectáculo mexicano: actores, productores, cantantes y ejecutivos de televisión. Su nombre comenzó a circular como sinónimo de primicia. El verdadero punto de inflexión llegó cuando su voz empezó a ser reconocida por el gran público. La televisión amplificó su presencia y transformó su imagen en una figura habitual del entretenimiento informativo. A diferencia de otros comunicadores, Juan José Origel no buscaba agradar a todos. Decía lo que sabía, lo que pensaba y lo que consideraba relevante,
aun cuando eso generara polémica. Esta actitud le ganó tanto seguidores fieles como detractores constantes, pero nunca indiferencia. A lo largo de los años, su carrera estuvo marcada por momentos de enorme exposición mediática. Comentarios contundentes, exclusivas inesperadas y análisis sin filtros lo colocaron en el centro de la conversación pública. Supo adaptarse a los cambios del medio, pasando de la prensa escrita a la televisión y más tarde a los espacios digitales, sin perder su esencia. Entendió antes que muchos que el periodismo de espectáculos no solo informa, sino que interpreta emociones colectivas. No obstante, su trayectoria también estuvo acompañada de controversias. En más de una ocasión, sus declaraciones generaron debates intensos, enfrentamientos públicos y rupturas profesionales. Lejos de debilitarlo, estos episodios reforzaron su imagen como un comunicador auténtico, que asumía las consecuencias de sus palabras. Para Origel, el silencio nunca fue una opción, incluso cuando el costo personal era alto. Con el paso del tiempo, su figura se consolidó como una referencia obligada en el mundo del espectáculo. Nuevas generaciones de periodistas comenzaron a verlo como un modelo, o un contraejemplo, pero siempre como una influencia imposible de ignorar. Su carrera no se construyó sobre la complacencia, sino sobre la constancia y la convicción de que la información debe contarse, incluso cuando incomoda. De su vida profesional muestra a Juan José Origel como un hombre que entendió el poder de la palabra en los medios y supo utilizarla para marcar agenda. Una carrera extensa, intensa y profundamente ligada a la evolución del entretenimiento en México, que lo llevó a convertirse en una figura tan conocida como las celebridades sobre las que hablaba. La vida personal de Juan José Origel siempre ha despertado una enorme curiosidad, en gran parte porque él mismo ha decidido manejarla con discreción. Pese a pasar décadas hablando de la intimidad ajena, a diferencia de muchos personajes del medio, Origel comprendió desde temprano la diferencia entre informar y exponerse, y optó por mantener ciertos aspectos de su vida familiar lejos del escrutinio constante. Su relación con la familia ha sido un pilar silencioso pero fundamental en su trayectoria. En diversas ocasiones ha dejado claro que sus raíces, su educación y los valores inculcados en casa fueron determinantes para enfrentar un medio tan competitivo y, en ocasiones, implacable. Aunque no suele compartir detalles íntimos, quienes lo conocen de cerca coinciden en que su círculo familiar ha sido un refugio frente a la presión mediática y las polémicas públicas. En cuanto al amor, Juan José Origel ha vivido su vida sentimental con un perfil bajo, rompiendo con la lógica del espectáculo que él mismo analiza. En un entorno donde la vida privada suele convertirse en mercancía, su decisión de no convertir sus relaciones en titulares ha sido, para muchos, una muestra de coherencia personal. Él ha defendido en más de una ocasión el derecho a la privacidad, incluso cuando se trata de figuras públicas. No obstante, su postura no ha estado exenta de interpretaciones y especulaciones. A lo largo de los años, rumores y comentarios han circulado en torno a su vida afectiva, alimentados tanto por el interés del público como por la naturaleza curiosa del medio. Origel, fiel a su estilo, nunca permitió que esas versiones definieran su identidad, ni desviaran su enfoque profesional. Para él, el amor y las relaciones pertenecen a una esfera que no necesita validación pública. Las amistades han jugado también un papel clave en su vida. Forjadas a lo largo de décadas dentro y fuera de los reflectores, muchas de ellas han sido duraderas, a pesar de los inevitables conflictos del medio. Sin embargo, no todas sobrevivieron al paso del tiempo. Las diferencias de opinión, las lealtades cruzadas y las polémicas mediáticas provocaron distanciamientos que él mismo ha reconocido con franqueza. Para Origel, la honestidad siempre tuvo prioridad sobre la conveniencia. De su vida revela a un hombre que, pese a vivir rodeado de cámaras, aprendió a trazar límites claros entre lo público y lo privado. Su historia familiar y sentimental no está marcada por el escándalo, sino por una elección consciente: proteger aquello que considera esencial. En un mundo donde todo se expone,
Juan José Origel eligió reservar para sí mismo lo más importante: sus afectos, su intimidad y su verdad personal. El titular: confirmado. Triste noticia sobre Juan José Origel. Hace 8 minutos, su último día fue triste. Ha generado una fuerte conmoción, confusión y una ola inmediata de interpretaciones en redes sociales y plataformas digitales. En un entorno mediático dominado por la inmediatez y los mensajes breves, este tipo de encabezados suele provocar alarma y lleva a muchos a pensar, de forma automática, en un desenlace fatal. Sin embargo, el sentido real de esta afirmación requiere una explicación cuidadosa y responsable. Cuando se habla del último día de Juan José Origel, no se hace referencia a su fallecimiento, sino a un cierre simbólico, el final de una etapa significativa de su vida profesional y personal. En las últimas horas, Origel habría vivido un momento emocionalmente difícil, marcado por reflexiones profundas, nostalgia y el peso de los años dedicados a una industria que le dio fama, pero también desgaste, decepciones y rupturas. La tristeza mencionada en el titular no alude a una tragedia física, sino a un estado anímico. Personas cercanas y señales recientes en su comportamiento público apuntan a un día cargado de melancolía, silencios prolongados y una actitud introspectiva poco habitual en alguien conocido por su franqueza y carácter fuerte. Para un hombre que pasó la vida opinando, comentando y revelando, el silencio adquiere un significado poderoso. Este último día puede entenderse como el momento en que Juan José Origel asume conscientemente el final de un ciclo. El alejamiento definitivo de ciertas dinámicas mediáticas, la pérdida de viejas amistades, el reconocimiento del paso del tiempo y la aceptación de que ya no se pertenece al mismo ritmo vertiginoso del espectáculo actual. No es un final biológico, sino emocional y profesional. En el periodismo de espectáculos, los cierres rara vez son oficiales. No hay comunicados solemnes ni despedidas formales. A menudo, los finales se manifiestan de forma sutil. Una ausencia prolongada, un comentario cargado de resignación o un día particularmente triste que marca un antes y un después. Eso es lo que este titular busca confirmar. Un punto de quiebre interno, no una tragedia definitiva. Así la noticia es triste, porque habla de humanidad. Porque incluso quienes parecían invulnerables al drama ajeno, también cargan con su propio cansancio emocional. El titular no anuncia una muerte, sino algo quizá más silencioso y profundo. El cierre de una vida pública vivida con intensidad, polémica y verdad, que deja huella no por cómo termina, sino por todo lo que fue. La historia de Juan José Origel no puede medirse únicamente por titulares, polémicas o momentos de alta exposición mediática. Su verdadero impacto se encuentra en la huella profunda que dejó en el periodismo de espectáculos y en la manera en que transformó la relación entre la información, la opinión y el público. Pocos comunicadores lograron mantenerse vigentes durante tanto tiempo sin diluir su personalidad ni suavizar su discurso. El día triste al que alude el titular no es un hecho aislado, sino la consecuencia natural de una vida intensa, vivida bajo presión constante y en contacto permanente con las emociones ajenas. Hablar durante décadas de triunfos, caídas, traiciones y tragedias termina por pasar factura. En ese contexto, la tristeza no es debilidad, es conciencia. Es la comprensión de que todo ciclo, incluso el más ruidoso, llega a un punto de silencio. Origel representa a una generación de periodistas que no se escondía detrás de eufemismos. Su estilo marcó escuela y, al mismo tiempo, provocó rupturas. Fue admirado, criticado, temido y escuchado. Y eso en los medios es una forma de poder poco común. Su legado no está en agradar, sino en haber sido relevante durante décadas, algo que muy pocos logran. Este cierre simbólico invita a una reflexión más amplia. Detrás de cada figura pública hay un ser humano que envejece, recuerda y evalúa su propio camino. El espectáculo rara vez concede espacio a esa pausa. Por eso, cuando ocurre, se siente incómoda,
incluso triste. No porque sea trágica, sino porque es real. En definitiva, la noticia no habla de un final absoluto, sino de una transición, de la aceptación del tiempo, del desgaste emocional y de la necesidad de silencio después de una vida de palabras. Juan José Origel no se define por un último día triste, sino por toda una vida intensa que dejó marca en la memoria colectiva del entretenimiento en español.